Cuenta que en un ratito en este programa va a estar el doctor Adrián Tenca, por primera vez en vivo en C5N, cómo va a ser la defensa de Jorge Mangeri ante el juicio que se avecina. También en este programa, un futuro crack de fútbol es atropellado por un asesino al volante que estaba borracho y está libre. Va a estar su mamá contando la historia y pidiendo justicia. Y también en un ratito en este programa, Javier La Bestia Maciel, el argentino, el único argentino en este caso, que ganó en el Madison. No vamos a hablar con él de boxeo, sino vamos a conocer su historia de vida. Mauro Zeta. Señor Favale, a ver, la historia todavía no tiene final. María Cristina Manzanares alquilaba una casa en Cardales, aparece muerta en una pileta de esa casa que alquilaba. Para la justicia todo fue un accidente, para la familia la mataron. Una causa donde la familia de la víctima denuncia que hay un montaje de una escena para simular un accidente y que en realidad a Cristina Manzanares la mataron. Tenemos una imagen de la pileta para entender de qué estamos hablando. La pileta es la escena medular de toda esta historia que tiene una causa penal con una figura que es averiguación causales muerte. Todavía la justicia no da por acreditado que esto sea un homicidio, pero la familia de Cristina Manzanares hizo un pedido puntual en sede judicial, imputan directamente al dueño de la casa que alquilaba la víctima, pidieron la detención, hicieron una marcha pidiendo justicia y lo más grave, dicen que ni siquiera el fiscal de la causa los recibe. Quienes nos siguen habitualmente tienen un vago recuerdo de la historia, pero hay muchos puntos extraños, muchos puntos extraños. Ella tenía frío porque estaba la estufa prendida. Ella dejó un cigarrillo supuestamente al lado de la pileta antes de supuestamente suicidarse, en medio de una tormenta que no se mojó. El cigarrillo no se mojó. La ropa que tenía estaba rota. Tenía un golpe en la cabeza. Sí, señor. Y sin embargo la investigación se encaminó hacia un suicidio. O accidente, ¿no? Suicidio o accidente. La familia que está acá duda. Dice, ¿por qué se iba a meter a la pileta? A la noche, cuando se avecinaba un temporal y cuando tenía la estufa prendida. ¿Por qué no se mojó el cigarrillo? Una pregunta más. ¿Cómo se iba a morir en esa pileta si sabe nadar? Además, era golpeada, muy buena nadadora. Ropa rasgada y el dato más fuerte. Previo a esa muerte, le había contado Cristina Manzanares a sus hijos que el dueño de la propiedad que ella alquilaba en Cardales la acosaba sexualmente. La causa todavía no toma resoluciones. Sigue con la figura de averiguación causales muerte. La familia hizo una marcha el sábado pidiendo justicia y directamente presentaron en sede judicial, que es donde vale, un pedido para detener al dueño de la propiedad, basado en elementos que aporta la familia. Obviamente están aquí, sí, parte de su familia. Ana Laura y Mariano, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarnos. ¿Qué novedades hubo y por qué están convencidos que a su madre la mataron? Bueno, convencidos estamos desde el primer momento, desde el día que pasó esto, el 1 de febrero. Novedades. A ver, todavía sigue sin recibirnos el fiscal. Sí nos atendió el secretario, que la semana anterior no nos había recibido nadie. Ayer estuvimos en la fiscalía y nos atendió el secretario. Estamos convencidos de que fue un asesinato porque declaró finalmente el forense hace unos días y el forense nos dijo en su declaración que a él lo llamaron por un asesinato y que apenas vio el cuerpo de nuestra madre, llamó al fiscal, dato que me parece importantísimo porque ya ese día, el 1 de febrero, se le informa al fiscal que no había sido un suicidio. Ni tampoco un accidente. Ni tampoco un accidente. ¿Y entonces? El forense le hicimos como particular damnificados con nuestros letrados. Nosotros podemos preguntar, le hemos preguntado, entre otras cosas, que es lo que más nos llamaba la atención, el rebus mortem, y si era normal de una persona ahogada por la forma en que estaba mi mamá, y nos dijo que sabiendo nadar era imposible, que eso era un signo de que había luchado para salir. Bien, ¿nos pueden repasar cómo la encuentran, quién la encuentra? A ver si tenés la imagen de la pileta, Vero, que es muy importante para ilustrar la historia. ¿Cómo la encuentran? ¿Y qué pasa ese día en concreto cuando llega la policía y cuando llegan ustedes? Bueno, ahí está la pileta. Mientras hablas, vamos a ver la imagen de la pileta. Bueno, la encontramos flotando en la pileta, desnuda.
solamente con una remera en la parte superior, pero desnuda en toda la parte de abajo, flotando boca abajo, y con algunos elementos que estaban ahí al costado de la pileta que son los que nosotros decimos que fueron seguramente colocados para distraer. ¿Cuáles? Los elementos son el cigarrillo, el famoso cigarrillo este que estaba seco a pesar de que llovió toda la noche. No es el origen. Unos anteojos de lectura, una colita de pelo y unos zapatos que no son habituales de uso para estar en el parque, digamos. ¿Nos sigue? Tarde, a la noche, una mujer que sabe nadar sale de su casa con zapatos que no son para la pileta. Los deja en la mitad del parque. Se acerca al borde de la pileta. Se avecinaba una tormenta. Tenía la estufa prendida y se tira desnuda, con una remera puesta, desnuda a la pileta. O se acerca a la pileta, se cae y se golpea y muere ahogada. Es una historia que no cierra por ningún lado. Y a esto hay que sumarle el detalle de los cigarrillos que tiene Mauro Zeta en este momento en sus manos. Miren. Los cigarrillos que fumaba esta mujer, que aparece uno como que ella había fumado al lado de la pileta para distenderse. En una noche de tormenta, la pericia lo encuentra seco al cigarrillo. Un cigarrillo como este, ¿no? A ver, mostrame lo que encontraron. Voy a mostrar el cigarrillo de nuevo. Este cigarrillo estaba quebrado. Sí, estaba... Contra la pileta. ¿Cómo estaba? Estaba más o menos así. Sí. ¿Sí? El tema es que estaban del lado, no de la casa de mi mamá, sino del lado del propietario, a unos cuantos metros de la pileta. Del presunto acosador. Sí. Sí. Había llovido. Llovió a partir de las 3 de la mañana, torrencialmente, inclusive hasta empezó a llover. Cuando nosotros llegamos empezó a llover de nuevo, que el primero en llegar a la escena y nosotros lo vimos, el cigarrillo estaba seco, húmedo por el pasto. Es decir, estaba todo mojado, pero el cigarrillo estaba seco. Sí, sí. Eso es lo que no cierra, digamos. Exacto. Como que alguien fue después y lo plantó, lo apoyó. Exacto. Bien. Y una cosa importante que me olvidé de decir, que también estaba ahí junto con estos elementos, es un secador de piso. Sí. Chiquito, que es el secador de piso que mi mamá habitualmente tenía en el baño. Es un baño que no tenía bañadera, entonces estaba siempre ahí, lo usaba solamente para el baño, porque era chiquito, y estaba entre esas cosas. ¿Y qué hacía el secador ahí? Bueno, eso es esa pregunta es importante porque hay dos elementos que nos permiten a nosotros por lo menos ir armando una hipótesis, que es que estaba desnuda, de la cintura para abajo, sí, y que en la escena estaba el secador de piso, que estaba en el baño habitualmente. A ver, para que la gente entienda que siempre Guille en esto hace una referencia. La justicia dice o entiende que con lo que hay no puede acreditar un homicidio. Pero ustedes dicen, estaba golpeada. Sí. Está la escena plantada. Está la escena montada, perdón, y entre el montaje está el cigarrillo colocado para simular que ella se acercó a fumar un pucho a la pileta, se tiró o se suicidó o se accidentó. Pero en ningún momento el escenario que se monta es para presumir de un homicidio. Ustedes dicen, alguien lo armó a propósito, cambió todo a propósito para que piensen que se cayó o se tiró a nadar y se ahogó. Mauro, insisto, y se lo digo a la gente también para que saque sus propias conclusiones en sus casas. ¿Una estufa prendida tiene relación con alguien que se va a tirar a una pileta en una noche de tormenta? No. No. ¿Unos zapatos que son para salir en la mitad del parque tienen relación con una mujer que va por su propia voluntad a tirarse a una pileta? ¿La ropa rasgada tiene relación con una mujer que de manera voluntaria se tira solo a una pileta? ¿Alguien se va a tirar a la pileta desnudo en su parte inferior sabiendo que hay una casa donde la pueden ver? Y un dato que no quiero olvidar. ¿Había o no había alguna suerte de amenaza o acoso por parte del dueño de la propiedad? Que es a quienes ustedes le piden la detención. El dueño de la propiedad, ¿qué había hecho con su madre tiempo antes? El dueño de la propiedad la acosaba. Hacía un tiempo ya que había empezado a acosarla, a perseguirla, a espiar a altas horas de la noche, a merodear alrededor de su casa y como... Había una especie de verdugueo sexual, de juego de palabra hostil, sí, en lo sexual. Sí. ¿Y ella se lo cuenta a ustedes? Sí, nos lo fue contando muy de a poquito a algunos de los familiares, que la verdad que no le dimos en ese momento la importancia que ameritaba.
pero puntualmente a mi sobrino, que es el hijo de Nalda, le contó varios detalles que nos enteramos lamentablemente. Presenció Rodrigo. Pero podemos saber qué le hacía. Rodrigo, perdón. Yo quiero contar una cosa, un detalle importantísimo, que es que este señor, el dueño de la propiedad, el dueño de la propiedad, que es el dueño de la pileta, en una oportunidad entró, estando mi sobrino en la casa y mi mamá, entró sin permiso, abrió la puerta de la casa, que no tiene por qué, y se metió. Eso un elemento de una intrusión. A ver, y en términos de palabra, ¿qué le decía a su madre? Y en términos de... ¿La acosaba? ¿Le proponía...? La proponía que se acerque, una vez hasta incluso la tocó, le quiso acariciar la cabeza. Estando casado y viviendo con la mujer y su familia en la casa contigua. Exacto, en el mismo predio. En el mismo predio con la misma pileta. Mira, ¿Entienden el escenario? Esto, ¿no?, puede resultar muy interesante para la televisión. Lo complejo es demostrar todo esto está frente a la ahí está. justicia, ¿no? Hicieron una marcha el otro día. Está demostrado en la causa. Cabe aclarar que 2 veces vimos al fiscal, ¿sí? Después lo hemos cruzado y nunca nos ha atendido. ¿El nombre del fiscal? Camilo Quiroga. Camilo Quiroga, del Departamento Judicial Zárate Campana. Sí, que todavía no sabe el apellido de mi mamá. Todavía no tiene claro cuál es el apellido. Perdón, ¿su madre murió hace cuánto? Más de 4 meses. ¿Y el fiscal no sabe el nombre? Todavía no. ¿Tanto trabajo tiene? ¿Tantas causas con muertos tiene? No sé. Incluso el ayudante, el fiscal, que es la persona, el secretario del fiscal, que es quien nos toma las declaraciones a los distintos testigos que nosotros vamos llevando, porque otra cosa importante es que la fiscalía está actuando en función de las acciones nuestras. Bueno, quiero que digan una frase, Guille, que me dijeron una vez que yo me quedé helado. ¿Es cierto que el fiscal le dijo en un momento a ustedes, investiguen, traigan pruebas? La primera vez que lo fuimos a ver, a eso iba. Y eso hicimos. ¿Escuchaste? Y eso... No, algo eso peor. Es lo que estamos haciendo. El día que lo vimos, cuando yo le pregunto por qué no llevó a hacer la inspección normal que se hace si aparece un muerto en tu casa, con el médico forense que te revisan, ya que tenemos testigos que la mujer de la persona esta tenía marcas en el brazo, me dijo... ¿Quién tenía marcas en el brazo? ¿La esposa del dueño de casa? La esposa de él tenía, pero... ¿Compatibles con esa noche? Sí, compatibles con esa noche, pero nunca los revisó el forense esa parte. Lo único que supuestamente hicieron es hisopado abajo de las uñas, supuestamente. Y la respuesta del fiscal fue, no tiene cara de asesino, tiene cara de bueno. Teoría lombrosiana del delito. Por otra parte, nos mandó a traerle pruebas. Pero, haz un parate ahí. A ver, digo, porque si no vamos a confundir a la población. Los familiares de víctimas no tienen que aportar pruebas. Las pruebas las aporta... Eso pasa en las películas. Claro, digo, las pruebas las tiene que aportar el fiscal, no ella y él, que todavía no pueden cerrar el duelo. Nosotros estamos yendo 1 o 2 veces por semana a la fiscalía. Estamos yendo a buscar a los testigos, los llevamos a la fiscalía, los volvemos a llevar a la casa y así estamos haciendo todo el trabajo de investigación. Más allá de que hace 4 meses que obviamente nuestra vida cambió por el fallecimiento de nuestra mamá, por el asesinato de nuestra mamá, nuestras vidas ya no son nuestras vidas. Pero yo he dejado el trabajo, no puedo, o sea, estamos dedicados exclusivamente corriendo de un lado para el otro buscando testigos. Damos gracias a que también gracias a ustedes y las notas que nos han hecho han aparecido testigos. Eso es importante. Sí, han aparecido testigos que ya han declarado, vinieron espontáneamente. Contale lo que dijo el último testigo que apareció, porque un testigo aporta un dato central. A ver. Que tiene que ver con la personalidad del sospechoso. Está claro, es un hombre que por lo menos tiene que ser investigado, lo dice la familia. Sí. Bueno, de hecho hubo un cambio en las últimas horas que enseguida vamos a hablar de eso. Sí. Respecto de la situación de este señor. Por eso, pero ¿qué dice el testigo? ¿Qué aporta? ¿Que habría un antecedente de violencia con otra persona? A ver, él y ya tenemos otros testigos más que nos aseguran. Primero que es violento. Sí. Que no alcanza como prueba, pero es un maltratador, ambiental. Es alcohólico. Sí. Y algo que vos te vas a dar cuenta enseguida y a nosotros nos llamó mucho la atención la similitud, es que esta persona que testifica nos cuenta que hace ya unos cuantos años, porque trabajaba con ellos, ingresa un día el hijo mayor a la casa, al negocio, estando esta señora presente, estando la mamá, la esposa, perdón, de este señor, y el hijo les dice que había llegado su hija, o sea, la hermana del hijo, la hija de la señora, que no es hija del matrimonio, sino es de un matrimonio anterior, casi desnuda,
con una nada más que una remerita y una y Como un que fue víctima de un shortcito, abuso, o un intento de diciendo que esta persona la había intentado abusar en el baño. En el baño. En el baño. Que eso es importante también. ¿Y por qué digo en el baño? Porque si me dejas hacer rápidamente una reseña es lo que nosotros pensamos, y creo que ya la fiscalía tendría que pensarlo, es si mi madre aparece desnuda en la pileta, de la mitad para abajo, si en el vanitorio, era un bañito muy chiquito, pero en la pileta, en el vanitorio, aparece una ropa interior, quiere decir que mi madre se estaba cambiando, no es muy difícil deducir, estaba sin ropa interior, en la Y el pileta, secador una aparece en bombacha. otro lado. ¿Vos crees que tu Ustedes mamá fue inducen que atacada fue en el baño? atacada por sorpresa. En el baño. Totalmente. Ok. Totalmente. Y después la trasladaron Pero, y la plantaron en ¿y la pileta. por qué? O que empezó una lucha ahí. ¿Y por se qué aparece fue. el secador de piso en el baño? Perdón, en el parque. Sí. El secador de piso del baño, que era exclusivo del baño porque era chiquitito. Porque Después tal había vez otro para fue el arrastrada y resto. tenía el secador O en mi la mano. madre se quiso Quizás se defender. quiso Con el defender secador. con eso. Porque hay otra cosa. Mi madre se había hecho un palo, un fierro, lo había forrado todo, ya hace unos días, y lo tenía debajo de la cama porque dormía Porque con tenía miedo miedo. Bueno, así no se todos puede los días. vivir. Entonces, ya le habían encontrado casa, de hecho ya lo hemos presentado los mails y todo. Ellos le estaban buscando y justo ese día, el sábado, que ya mi madre estaba muerta, ya estaba la casa, le Se venían avisan de a una mudarse. inmobiliaria que tenía la casa para ella. ¿Declaró este hombre? ¿Quién? No. No. ¿Sospechoso no? No. ¿Ni como testigo? No. Y el sábado ustedes hicieron una marcha. El sábado hicimos Sí, una y marcha. de paso agradecerle a toda la gente que vino y que nos está acompañando, porque la verdad que vino mucha gente. Pero digo, más allá de la marcha y el agradecimiento que es válido, pregunto, humanamente, este hombre que está bajo sospecha, que por lo menos ustedes dicen que se ha investigado y pidieron la detención De ambos, como querellante, de él y de la mujer. De la mujer, sí. Ah, ese dato no lo tenía. No, porque una es cosa, de ambos. el forense, cuando hizo su declaración, él dijo que por el tipo de marcas que tenía, el arrastre podría haber sido de dos personas. Una Y tomándola. a eso sumarle la marca en el brazo de A la ver, esposa. y tenía otra cosa que no nos queremos olvidar, es las marcas eran de dos clases distintas. La parte izquierda eran de arrastre, dicho por el forense, ¿no? En su declaración. No, que quede claro que están Estamos contando diciendo lo que dice el forense. lo que dice la causa y lo que declaró el forense. La parte izquierda fueron arrastres de plantas, o sea que la arrastraron entre el dos piso. personas, O la fueron probablemente nos mostró de un pie y iba una pegando mano, contra las plantas. Sí. la arrastraron por plantas. Pero las marcas que tienen los pies, según el forense, no son del mismo arrastre, son de arrastres de cemento. ¿Y por qué les digo esto? Unos días después, fallecida mi mamá, nosotros vamos con nuestra letrada, la doctora Castelli, a la casa para mostrarle la escena. Era cuando recién ella iba a tomar la causa. Y vemos la escena. A ver, la casa de mi mamá, que todavía pagábamos, habían entrado al parque, habían podado las plantas Cambiaron del lado todo, de mi cambiaron madre y sacado unos baldosones que no entendíamos por qué. Ah, Nos cayó bueno. la ficha ahora. Sí, no. La ¿Vos verdad estás escuchando? nos cayó la ficha ahora de por qué sacaron esos baldosones. ¿Por qué? No se debió Porque haber mi tocado madre tenía todo marcas eso. de arrastre Porque era una de presunta escena cemento de un en la Era una pieza. prueba. O sea que lo arrastraron por todos lados. Miren, esta es una causa que está abierta, sumamente abierta, y que probablemente se produzca en algún momento alguna sorpresa. Sorpresa en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Ojalá. Les agradecemos muchísimo que hayan venido. Ojalá. Están siempre invitados y a Les medida que haya agradecemos a novedades, ustedes. obviamente nos van teniendo al tanto y Sí, nos estaba seguimos no sé si ocupando. la tenés como último, muy cortito, si te quedaron, Vero, las imágenes de la marcha que hicieron. Ya para O cerrar. fotos. Y para cerrar esta historia, yo le quiero decir públicamente al fiscal de la causa, escuchando el relato que hace aquí la familia, que la familia no tiene que investigar, señor Favale. Y usted No lo es su sabe. rol. No es el rol de la familia investigar. Esperemos que haya sido una equivocación del fiscal decirle a estos hijos de María Cristina Manzanares que investiguen. Ellos no tienen que investigar. El fiscal tiene que investigar y traerle una solución y una resolución del crimen. No son ellos los que tienen que investigar los delitos, que quede claro, si no confundimos a la población. No es obligación de los familiares de una víctima traer pruebas. Ahí están las imágenes de la marcha. Que quede claro esto, porque si no confundimos, el rol del fiscal es justamente representar a las víctimas como parte del Estado. No sé si queda clara mi posición respecto del tema, no confundir. No sé si tengo un minuto más, Vero, pero en algún momento este hombre dijo algo, pidió disculpas, planteó algo. Ni el pésame nos dio.
necesitamos Ni el pésame. Ni el pésame. Ni Es el- más, ni siquiera nos el- enteramos ayer por el último testigo, te lo hago cortito, el último testigo que fue ayer, y no lo sabíamos, me dolió mucho, que el cuerpo de mi madre no pudo ser sacado por la entrada de él, por donde entró la policía, entró todo el mundo, porque la parte de mi mamá estaba completamente cerrada y fue comprobada por un perimetraje que era imposible que haya entrado alguien de afuera, ¿sí? O sea que tiene que haber sido algo de adentro. Este señor se negó a que saquen el cuerpo de mi madre por la casa de él, por eso tuvieron que sacar el candado y sacar por ahí Qué a mi bárbaro. madre. Es muy triste. Y el viernes 13 es el cumpleaños de mi mamá. ¿Cuánto hubiese cumplido? Ay, no te lo puedo decir porque mi mamá se va a enojar. Era muy coqueta. Era muy coqueta. Incluso muerto se va a enojar. Se va a enojar. Gracias de verdad por haber venido. Muchas gracias. Gracias a Esperamos ustedes. siempre. Tienen las Gracias puertas a abiertas. ustedes. Gracias.